Esta es la grabación sobre el parágrafo 17 que trata del ideal de la belleza. Yo quiero empezar con el final del tercer momento en el que Kant discute el juicio de gusto en relación con la relación que pueda tener con un fin o la finalidad. Y al final de este tercer momento define la belleza según lo discutido en este momento de la siguiente manera. Belleza es forma de finalidad de un objeto en cuanto es percibida en él sin la representación de un fin. Tenemos aquí una definición curiosa. Es la única definición de las 4 definiciones que da según los 4 momentos. Todavía nos faltará la última según la modalidad, pero es la única definición en la que Kant habla de la belleza y no del juicio de gusto, como lo hace en el primer momento, o de lo que es bello, bello es, etc. Entonces, bueno, aquí habla de la belleza y ya con ello nos indica que está hablando de, bueno, una idea. Vamos a ver por qué es interesante y por qué resalto esto, el hecho de que ahora vamos a ver de qué manera tiene que entrar en juego finalmente, sí, una idea cuando analizamos las condiciones de posibilidad de un juicio estético que pueda pretender, que tenga una pretensión subjetiva universal. Recordemos que el objeto bello no puede ser un ejemplo de ningún concepto que este objeto pues exponga de una manera, bueno, pues bella. Por ejemplo, hemos visto en el parágrafo anterior, en el parágrafo 16, que un objeto bello que está ligado a un concepto o otra finalidad externa no es un objeto que se pueda considerar libre y no es en ese sentido un objeto de un juicio de gusto puro, sino siempre que dependa también del concepto, es decir, de lo que deba ser. Hemos visto el ejemplo de la iglesia. Está ligado a, bueno, pues a un fin externo, está ligado a aquello que nosotros esperamos de lo que debe ser el objeto, y si además representa este objeto según la finalidad que tenemos ya en mente, si lo representa de una manera satisfactoria en el sentido de perfecta, que nos produce un sentimiento de satisfacción, entonces tenemos el caso de la belleza adherente. Esa la hemos discutido en la anterior grabación. Pero no tenemos el caso de un objeto bello, singular, que por lo que él es en sí mismo, en su propia singularidad, es juzgado como bello. Pero ¿de dónde viene, podríamos preguntarnos, nuestra inclinación a llamarlo bello? A llamar, bueno, pues bello una rosa, un colibrí, un ave del paraíso, una fantasía musical como las que hemos visto en la anterior grabación. Hasta ahora hemos sido remitidos siempre a ese libre juego del entendimiento e imaginación, es decir, al sujeto que está percibiendo el objeto bello, que está percibiendo un objeto singular, al que está de alguna manera ligado, pero no de manera dependiente, está ligado en cuanto que necesita que se regenere su recepción, su contemplación, y así el placer que siente. Pero el placer no viene directamente de algo que podamos detectar en el objeto, porque entonces
sería algo que nos hablara a los sentidos y en ese sentido no tendríamos el derecho de pretender una universalidad, aunque sea subjetiva. En ese sentido hemos sido remitidos siempre a aquello que ocurre dentro del sujeto, pero del sujeto como sujeto de conocimiento, ese libre juego de entendimiento y imaginación ligado al mismo tiempo a, a un sentimiento. A un sentimiento para el cual necesita siempre la presencia del objeto singular. Pero también hemos dicho hasta ahora con Kant que hablamos como si y pensamos como si el objeto singular que estamos juzgando como bello, ¿no?, tuviera algo así como una cualidad, como si fuera, hablamos como si fuera una cualidad, eso bello. Es decir, como si fuera algo que comparte con muchos otros objetos. Y eso es lo que comparte con muchos otros objetos. Pensemos siempre que tienen que ser objetos singulares, ¿no? Lo único que comparte es la belleza. En ese sentido, todos los objetos bellos tienen que estar reunidos en esa idea de la belleza que yo de alguna manera tengo que tener formada ya en mi mente. ¿De dónde viene esa idea? Esa idea de la belleza, la que me da pie a llamar una cosa y la otra en su singularidad bello. No es un concepto, ya lo hemos visto, porque un concepto, pues determina el objeto y lo limita a unos determinados fines y los fines no pueden entrar en juego, intereses particulares, tiene que ser una actitud desinteresada la que tiene el derecho de ser considerada como una actitud estética que lleva el juicio de lo bello, el juicio del gusto. Entonces no puede ser un concepto, tampoco puede ser directamente una idea moral, porque la idea moral como tal pertenece a un mundo intangible, ¿no? Y aquí lo que tenemos es un objeto singular cuya presencia es inevitable, es necesaria para que podamos hablar de belleza. Entonces, de aquí sale, pues la paradoja de que por un lado tenemos que partir de una idea general, que es una idea de la razón, eso sí, que va más allá de lo individual, pero por otro lado necesitamos el anclaje en algo perceptible, en algo que nuestros sentidos puedan captar, recibir en lo singular. Y en ese sentido, Kant dice que lo que tenemos de alguna manera haber formado para poder reconocer y poder hablar con sentido de lo bello es un ideal. El ideal es es en realidad la idea de la belleza, pero manifestada en un objeto singular. Se le podría considerar como ejemplar. Por eso Kant habla de los productos del gusto que pueden ser ejemplares. Puede haber un producto del gusto que es meramente del gusto, que tiene que ser ejemplar, y ese es el que considera como ideal. Kant también habla en el parágrafo 17 del prototipo, en alemán Urbild, de esa imagen originaria del gusto, que es una idea, hemos visto que habría que llamarla ideal,
que cada uno debe producir en sí mismo. ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales podemos dar un ejemplo para la idea de lo bello? O mejor dicho, para un ideal de la belleza. Voy a citar del segundo párrafo las siguientes palabras de Kant. Cojan por favor el libro, el segundo párrafo del parágrafo 17. Aquí dice Kant: idea significa propiamente un concepto de la razón, e ideal, la representación de un individual como adecuado a una idea. Voy a parar aquí un momentito, es lo que acabo de decir. El ideal es aquello que corresponde a una idea, pero que reúne lo que podríamos decir el contenido de la idea en una representación individual, la cual es considerada como adecuada a una idea. Sigo con la cita. De aquí que aquel prototipo del gusto que descansa, desde luego, sobre la idea indeterminada de la razón como un máximo, pero que no puede ser representada por concepto, sino solo en una exposición individual, pueda mejor llamarse el ideal de lo bello, que tratamos, aún no estando en posesión de él, sin embargo, de producir en nosotros. Será, sin embargo, solo un ideal de la imaginación, justamente porque descansa no en conceptos, sino en la exposición. La facultad de exponer, Vermögen der Darstellung en alemán, empero, es la imaginación. Hasta aquí la cita de Kant. Vamos a considerarla un poquito más de cerca. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí Kant? Para que podamos encontrar el ideal de lo bello, lo que se tiene que poner en acción, para decirlo de alguna manera, es la imaginación. Es solo la imaginación, no el entendimiento. ¿Por qué no? Porque el entendimiento llevaría el trabajo de la imaginación a un concepto. El entendimiento pondría la imaginación a su servicio, ¿no? Y en ese sentido ya no podría la imaginación ir más allá de un concepto delimitado y llegar a una idea que va mucho más allá de lo que pueda ser representado de una manera como la representamos cuando tratamos un juicio de conocimiento. Es decir, no puede ser representada a través de un esquema. No hay un esquema. Hemos visto que no hay ningún principio. No hay ningún principio que pueda regir. Como miren en el manuscrito, les he puesto el punto de partida. No hay ningún principio que pueda regir o dar la pauta para el principio de gusto. Ahí yo les digo, no es posible un principio del gusto que se base en determinados conceptos y que pueda así valer como un criterio general de lo bello. Porque entonces nosotros no tendríamos que observarnos a nosotros mismos, ¿no? No estaríamos remitidos a ese libre juego de imaginación y entendimiento. Todas las razones ya las hemos discutido en los anteriores momentos. El único débil criterio empírico del gusto que se puede acreditar solo mediante ejemplos singulares es la comunicabilidad general de la satisfacción o el disgusto. Esto es lo que resalta Kant al principio del parágrafo 17. No hay criterio empírico, solamente, digamos, una señal débil es el hecho de que nosotros comuniquemos nuestro juicio utilizando esta palabra bello, ¿no? La cual tenemos que referir ya no a un concepto, sino, como he dicho antes, a una idea. Entonces,
para encontrar una exposición individual de la idea, ¿no? Mejor dicho, del ideal, de lo bello, la imaginación tiene que trabajar y tiene que encontrar una posible exposición, en alemán Darstellung. La exposición es lo que sería la representación mental, pero expuesta para que los sentidos puedan percibirlos, ¿no? Entonces, la imaginación tiene que encontrar una exposición individual que sea capaz de representar aquello que ya hemos considerado y reconocido como fundamental para el juicio estético. ¿Qué es lo fundamental para el juicio estético? Es el hecho de que el objeto que estamos juzgando, el objeto singular, es juzgado como adecuado, zweckmäßig, ¿no? O de una finalidad, pero subjetiva. Subjetiva en el sentido de que está ligado a un proceso, podríamos llamarlo así, o un movimiento interno que yo percibo como libre. Es ese juego libre de imaginación y entendimiento. Sin embargo, siempre estamos remitiéndonos, cuando hablamos de la finalidad, al sujeto. Sin embargo, ahora estamos buscando una exposición, y la exposición siempre es algo que tiene que reflejarse en algo perceptible, una exposición individual. Hay aquí una gran paradoja, incluso un dilema. ¿Cómo encontrar una exposición individual de esa finalidad subjetiva en la que se basa el juicio de gusto? Una finalidad subjetiva que siempre es interna, que es del ser humano, es decir, del sujeto que está percibiendo el objeto. De nuevo, no estamos ante una exposición, sino ante un procedimiento, ante un movimiento que se refiere a un proceso interno, ese proceso interno en el cual, pues mis facultades de conocimiento están en un libre juego y el cual se manifiesta en un sentimiento, en un determinado sentimiento que es la satisfacción. Aquí está la paradoja, y en ese sentido tenemos que seguir adelantando alguna aclaración. Si ustedes miran ahora en la segunda página del manuscrito que tienen delante, que acompaña esta grabación, hago una pequeña aclaración donde digo: la belleza para la que se busca un ideal, una exposición en el sentido de Darstellung, singular, adecuada, no puede pertenecer a un objeto de un juicio totalmente puro, sino que tiene que ser en parte intelectualizado. Por tanto, no puede ser una belleza vaga, sino que tiene que ser fijada por el concepto de finalidad objetiva. Esta es la paradoja a la que tiene que llevar el planteamiento que acabamos de hacer. ¿Cómo encontrar una exposición adecuada, individual, para ese ideal de belleza, cuando esa exposición individual tiene que exponer una finalidad? Pero hemos visto que la finalidad, si se trata de un juicio estético puro, es una finalidad subjetiva, y esa subjetiva pues sigue siendo siempre subjetiva. Entonces, en cuanto tal, no es una exposición, no es algo que pueda yo percibir con los sentidos. Por eso es necesario ahora adjuntar a este juicio estético puro una parte intelectualizada. Esa parte intelectualizada
ya la hemos conocido en el anterior parágrafo, en la cual hemos visto que sí es también posible pensar la belleza en relación con algo que aporta la razón, ¿sí? Es posible pensarla. Lo único que hay que tener muy claro es que entonces ya no estamos hablando de una belleza pura, una belleza libre y de un juicio de gusto puro, sino es un juicio de gusto intelectualizado. ¿Por qué es intelectualizado? Porque necesitamos un concepto el cual puede ser representado, expuesto, ¿no?, exteriormente en un objeto. ¿Cuál es ese concepto? Es el concepto de finalidad objetiva. De finalidad objetiva. Entonces, no tenemos ningún concepto en el sentido de una regla o de un principio que el ejemplo o la exposición individual del ideal de la belleza debe cumplir, sino es el concepto de finalidad objetiva, una finalidad objetiva que en realidad tiene que poder prescindir, y esto es lo interesante, de todo fin concreto que dé la pauta. Dicho de otra manera, es una finalidad objetiva, es en ese sentido que se manifiesta de manera perceptible, pero que podríamos decir se da a sí misma la regla, que se da a sí misma la finalidad. Es como si fuera la finalidad subjetiva, ¿no?, la que se autogenera en ese libre juego. Ya lo hemos conocido en las anteriores grabaciones. Esa finalidad subjetiva que se autogenera, que se automantiene en esa libertad del juego, tiene que poder manifestarse de manera objetiva. Voy a seguir leyendo una cita de Kant en el tercer párrafo, donde dice: la belleza para la cual se debe buscar un ideal no es una belleza vaga, sino una belleza fijada por medio de un concepto de finalidad objetiva, y consiguientemente tiene que pertenecer al objeto de un juicio de gusto que no sea totalmente puro, sino en parte intelectualizado. Bueno, eso ya lo hemos visto, y ahora viene la tesis central, que es, yo diría, la clave, es el núcleo de este parágrafo, en el que Kant establece que este ideal de la belleza solo se puede encontrar en el ser humano. Veamos la cita. Está en el tercer párrafo. Solo aquel, dice Kant, que tiene en sí mismo el fin de su existencia, el hombre que puede determinarse a sí mismo sus fines por medio de la razón, o cuando tiene que tomarlos de la percepción exterior, puede, sin embargo, ajustarlos, en alemán zusammenhalten, puede, sin embargo, ajustarlos a fines esenciales y universales y juzgar después estéticamente también la concordancia con ellos. Ese hombre es el único capaz de un ideal de la belleza, así como la humanidad en su persona, como inteligencia, es, en todos los objetos en el mundo, el único capaz de un ideal de perfección. Esto en realidad nos sorprende. Nos sorprende que Kant vea en el ser humano el ideal de la belleza, no el ser humano en cuanto en sí, como cualquier ser humano, sino que
Esto no significa otra cosa que si es que nosotros encontramos una exposición ejemplar, una exposición individual ejemplar de la belleza, entonces tiene que ser en la figura del ser humano. ¿Por qué? Porque lo exterior, esa paradoja a la que hemos llegado antes, de la finalidad objetiva y a la vez la finalidad subjetiva, esa paradoja solamente la puede resolver el ser humano como tal, porque es él el que para sí puede determinar, como dice Kant, sus propios fines, sus fines, por medio de la razón. Este es el ser humano que es capaz de darse a sí mismo la ley, pensando en el otro como el que realiza y el que representa, igual que yo y igual que cualquier otro ser humano, la humanidad. Este es el ser humano que puede ir más allá de sus inclinaciones meramente particulares, de sus deseos solo subjetivos. Este es el ser humano que puede ir más allá de sus limitaciones, pues sensibles y de sus limitaciones mundanas, y el que puede ascender al reino de las ideas desde las cuales él es capaz de actuar de manera libre. Este es el reino de la moralidad. El ser humano como ser moral que es capaz de autoimponer su propia ley y en ese sentido determinar a sí mismo sus fines por medio de la razón, como dice en esta tesis, como en esta cita Kant, ¿no? Solo este es el ser humano que encuentra dentro de sí, podríamos decir, esa finalidad subjetiva, y al ser un ser humano en carne y hueso, es capaz de también manifestarla, es decir, exponerla exteriormente. Si encontramos una figura humana que sea tal que nos haga sentir a través de lo que podemos percibir de ella, es decir, de todo lo que esta figura proporciona a los sentidos, a la percepción, ¿sí? Es capaz, a través de todo esto, de expresar esa finalidad interna, subjetiva, ¿sí? En el fondo, de expresar su ser como ser moral, como ser libre, ¿sí? Entonces hemos encontrado el ideal de la perfección y en ese sentido también el ideal de la belleza. Yo no me quiero detener ahora mucho en la creación de la idea normal y la creación de la idea de la razón. Muy brevemente, Kant dice, para que nosotros podamos encontrar y luego el artista, plasmar, ¿no?, ese ideal de la belleza o el ideal de la perfección en el cual coincide la finalidad subjetiva sin fin con esa finalidad objetiva perceptible, se requiere el cumplimiento de dos ideas. Una la llama la idea normal y la otra es la idea de la razón. La idea normal la necesitamos simplemente para encontrar aquella figura en la cual se reúnen las características en las que coincide la idea del ser humano en un determinado pueblo. Aquí Kant es interesante porque hace referencia
en realidad a las diferencias que existen entre las culturas. Él dice, bueno, pues un sujeto, un ser humano que pertenece, no sé, a una población mayoritariamente blanca, va a tener una idea normal, quiere decir, casi podríamos pensar en ese esquema, ¿no?, de la imaginación, de lo que es o como debería ser, bueno, pues no debería, de lo que es la figura de un ser humano. Esa se va a diferenciar de un ser humano que pertenezca a una comunidad diferente, por ejemplo, indígena, o a otra comunidad afro, negra, etc. Entonces, esto en realidad solamente se refiere a lo meramente exterior. Para que una figura humana pueda ser considerada como una exposición de ese ideal de la belleza, no basta con haber creado una idea general o normal, ¿no?, y reconocerla representada en una determinada figura, sino hace falta crear también la idea de la razón, de la cual dice Kant, que hace de los fines de la humanidad, en cuanto estos no pueden representarse sensiblemente, el principio del juicio de la figura, Gestalt dice en alemán, mediante la cual aquellos se manifiesten como efecto en el fenómeno. Sigo citando, lo tienen ustedes delante en el manuscrito. Dice Kant, en la figura humana, en la Gestalt, está el ideal que consiste en la expresión de lo moral, sin lo cual no podría placer universalmente y por tanto positivamente, no solo negativamente, en una exposición correcta. La expresión visible de ideas morales que dominan interiormente al hombre puede, desde luego, tomarse solo de la experiencia, pero hacer, por decirlo así, visible su enlace con todo lo que nuestra razón une con el bien moral, en la idea de la moralidad más alta, la bondad del alma, pureza, fuerza, descanso, etc., en la exteriorización corporal como efecto de lo interno, es cosa que requiere ideas puras de la razón y con ellas unida. Gran fuerza de imaginación en el que las juzga y mucho más aún en el que las quiere exponer. Sabemos que se trata de un ideal de la belleza. Bueno, hasta aquí era la cita de Kant, ¿no? Sabemos que se trata de un ideal de la belleza en el caso de una figura humana que juzgamos como bella, cuando podemos decir que ningún encanto sensible, en alemán dice Kant Sinnenreiz, ha determinado nuestro juicio, lo cual, sin embargo, no quita que sintamos un gran interés en la figura. Ahora bien, este interés está ligado a la idea de lo moral, como afirma Kant al final del párrafo. Por tanto, no se puede tratar de un simple juicio del gusto, sino que hay que considerarlo como un juicio del gusto en parte intelectualizado, como había afirmado Kant en el tercer párrafo. Sin la idea de lo moral nos vamos a quedar solamente en una representación correcta o una exposición correcta de, bueno, pues la idea normal de un ser humano perteneciente a una determinada cultura. Todavía el hecho de, bueno, pues de haber sido, ahora pensemos por ejemplo en un artista que intenta, bueno, pues hacer una exposición, una Darstellung del ser humano, y este artista, bueno, pues se refiere, bueno, pues a una determinada cultura, a un determinado pueblo, a una comunidad a la que pertenece. Entonces, decía Kant, con respecto a esa idea normal, él
debe recurrir de alguna manera a ese esquema, ¿no? A esa idea media, Durchschnittsidee, se podría decir, del ser humano que él conoce, de la multiplicidad de, bueno, pues diferentes seres humanos que conforman esa comunidad que conoce. No hace falta que conozca a todas las personas. Para ello, nosotros tampoco nos necesitamos para reconocer una botella como botella, no necesitamos conocer todas las posibles botellas que pueda haber. El esquema que la imaginación se ha formado gracias a, bueno, su trabajo junto con el entendimiento que aporta el concepto y gracias a su facultad asociativa, la cual también es capaz de traer presente, representaciones del pasado, es decir, de asociarse con la memoria, gracias a esa facultad la imaginación es capaz, aunque sea a partir de unos cuantos fenómenos, multiplicidades, que los sentidos, intuiciones que los sentidos le han aportado y en conjunto con el entendimiento que aporta el concepto es capaz de formar ese esquema. No hace falta que conozca todas. En eso consiste el esquema. Y de manera muy parecida, Kant nos sugiere que la idea normal del ser humano, bueno, pues también se puede formar así. Pero el artista que es capaz, no sé, de hacer una escultura, una estatua de un ser humano, digamos, colombiano, blanco o afrocolombiano, ¿sí? Y bueno, pues que lo haga de una manera en la que pues toda la población colombiana blanca o toda la población colombiana afro se reconozca. Esto no quiere decir que ya automáticamente esta figura, esta estatua sea bella. Kant dice que simplemente es correcta. Para que sea bella, tiene que asociarse con la idea de la razón. Tiene que ser una exposición del ideal. Y tiene que ser capaz de exteriorizar esa, podríamos decir, finalidad interna que hace que el ser humano sea lo que es, un ser libre, un ser que es capaz de ponerse a sí mismo su propia ley y de actuar más allá de sus meros deseos subjetivos, de sus limitadas inclinaciones a actuar pensando, digamos, en el otro como en sí mismo, en el sentido de representante de una sola humanidad. Esta es la idea moral que tiene que entrar en juego y que se puede reflejar de manera exterior en la figura del ser humano. Y Kant aquí, lo hemos leído antes, pone algunos, bueno, pues podríamos decir momentos que podrían considerarse momentos claves que indican esa idea moral. Momentos claves que se manifiestan físicamente en el ser humano y que a la vez remiten a algo interior que está relacionado directamente con la idea moral. Y esos momentos que cita Kant son la bondad del alma, Seelengüte, la pureza, la fuerza, el descanso. Yo preferiría traducirlo como la calma o el sosiego. Yo aquí tengo que pensar mucho en lo que luego Hegel en sus lecciones sobre la estética habla del ideal en el cual, bueno, pues la idea de belleza entre los griegos especialmente es que es cuando culmina, según Kant, cuando es la culminación de la belleza, porque coincide en esa época lo bello, la belleza, digamos, el arte
porque es para Kant siempre el arte, con la religión y con la filosofía. Ese ideal para Hegel también es siempre una figura humana, y él piensa en la representación de los dioses, ¿no? En las estatuas griegas, que no son simplemente representaciones de unos caracteres individuales, sino son representaciones de una idea, ¿no? De una idea que está ligada a la moralidad de su época, ¿no? A un sistema moral. Son representaciones de estas ideas y en tanto tales son capaces de representar en algo individual, en esa escultura, esa estatua individual, una idea general. Es perfectamente lo que Kant también está diciendo aquí cuando nos invita a pensar en el ideal de la belleza que se concretiza, que se manifiesta en la figura humana, en una determinada figura humana, y esa figura humana debe transmitir exteriormente lo que es interiormente, y esa es una idea. A través, por ejemplo, de la calma, ¿no? De la calma de la postura, de la pureza que tal vez transmita, o de la bondad del alma que tal vez hable a través de los ojos, a través de la boca, a través de quizás una suave sonrisa o una postura de las manos, la postura del cuerpo, etc. Y es curioso que, otra vez haciendo esta pequeña referencia a Hegel en sus lecciones de estética, en las cuales él critica a Kant, precisamente porque pues Kant pone como la pauta para la belleza normalmente a la naturaleza. Hemos visto que el juicio estético puro es uno que se refiere a la naturaleza libre. Entonces, para Hegel, la estética en realidad debería verse cumplida y satisfecha solamente en el ámbito del arte, ¿no? Y aquí da la pauta pues el ideal griego, especialmente en la escultura, en la estatua griega, ¿no? Esa griega, ese dios que es a la vez la filosofía, porque es la creencia de esa época, que a la vez es la religión, la moralidad. Y es curioso que aquí, en este parágrafo, tenemos muchísimas ideas, específicamente estas, las que acabo de intentar, interpretar con relación con ese ideal de la figura humana, ideal de la belleza. Tenemos muchísimos momentos en Kant que luego, si ustedes quieren tomar la parte de la introducción de las lecciones estéticas de Hegel, que van a encontrar muchas de estas ideas, obviamente más expuestas también en otros contextos, pero las van a reconocer también en Hegel, en un Hegel que ahí sí no va a citar a Kant. Con esto, termino entonces volviendo a leer la definición de la belleza sacada del tercer momento, el de la relación. Habíamos leído al principio y ahora vuelvo a leerla. Belleza es forma de finalidad de un objeto en cuanto es percibida en él sin la representación de un fin. Y ahora, después de lo último que hemos visto, podemos decir que también en el caso del ideal de la belleza no tenemos ningún fin concreto, no hay ninguna representación de un fin. Es una finalidad de un objeto. En el caso del ideal de la belleza, una finalidad objetiva, la cual está intrínsecamente unida, inseparablemente unida a la finalidad subjetiva.
hemos visto que para la belleza libre, que es solamente aquella la que puede dar pie a un juicio estético puro, solo puede entrar en juego la finalidad subjetiva, y en ese sentido, bueno, pues se remite siempre a la actividad libre de las facultades de conocimiento. Pero la belleza en sí misma encuentra también una forma de exteriorizarse en un ejemplo, en una exposición ejemplar que es de un ideal. Y allí es donde coincide, y solamente hay un caso en el que puede coincidir, es la figura humana. Allí es donde coincide la finalidad subjetiva, esa que nace solo y únicamente del sujeto, ¿no?, que la produce en sí mismo, ¿no? Ahí coincide esa finalidad subjetiva con la finalidad objetiva, porque es el mismo ser humano que manifiesta externamente, exteriormente, y en ese sentido, con una finalidad objetiva, esa finalidad subjetiva que es suya propia, que él mismo ha determinado y creado dentro de sí.